Cuando nosotros pensamos en nuestro ojo, deberíamos asimilarlo bastante a lo que es un lente de cámara. Así como nosotros tenemos una pupila que puede dilatarse o contraerse, los lentes de las cámaras tienen un diafragma cuya apertura puede modificarse. Este es uno de los únicos puntos en los que no vamos a estar de acuerdo con respecto a los celulares, ya que los celulares tienen una apertura de diafragma que no puede variar. ¿Ok? Si tú estás haciendo fotografía con smartphone, la única variable de estas tres que vamos a estudiar en este caso del triángulo de la exposición que no vas a poder modificar es la apertura del diafragma. ¿Por qué? Porque es un objetivo que físicamente tiene que girar ciertos cristales y tiene que tener una construcción de tal forma que pueda darse este movimiento, esta apertura del diafragma. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una cámara profesional, la principal diferencia es que tenemos esta apertura de diafragma. Y ahora van a entender por qué los celulares no pueden desenfocar el fondo, como están viendo en esta toma, no pueden hacer este desenfoque de forma natural y óptica, sino que tienen que recurrir a un proceso digital para hacerlo. ¿Qué es la apertura del diafragma? Es tal cual estamos viendo en esta imagen, la apertura que tiene el circulito, vamos a llamarle la pupila de nuestro lente, por la cual va a pasar la luz, va a chocar con el obturador y una vez que el obturador se abra va a dejar pasar esta luz al sensor. ¿En qué se mide? Se mide en f-stops o en números f. ¿Okay? Controla el tamaño del diafragma por el cual pasa la luz. Afecta principalmente, porque habíamos dicho en el video anterior que cualquiera de estas tres variables generan un efecto. En este caso el efecto se llama profundidad de campo y puede causar una ligera falta de nitidez. Ahora lo vamos a ver. Un diafragma cerrado, quiere decir una pupila muy contraída, un diafragma muy cerrado, tiene un número muy grande. F22, F16, F8, F4. Mientras más se va abriendo, el número F va haciéndose más pequeño. Por ende, si tenemos un diafragma abierto, hablamos de F2.8, F2, F1.4. Para entender este concepto de la profundidad de campo, me voy a poner aquí arriba para que vean la diapositiva más grande. Vamos a entender la profundidad de campo como la cantidad de campo que está enfocada. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos mucho espacio enfocado, tenemos mucha profundidad de campo. Si tenemos una ligera parte del espacio enfocado, tenemos poca profundidad de campo o una profundidad de campo reducida también. Esto lo vamos a poder ver muy claramente en este gráfico. Por ejemplo, tenemos a tres fotógrafos. El fotógrafo de color rojo está fotografiando a f2.8. El fotógrafo de color azul está fotografiando a f8. Y el fotógrafo de color amarillo está disparando a f22. Entonces habíamos visto que un diafragma cerrado, por ejemplo f22, eso quiere decir un huequito muy cerrado, pues va a tener mucha profundidad de campo. Va a enfocar todo lo que está en rojo. Va a tener enfocado tanto la parte cercana a él, como al sujeto, como el fondo. Mientras más vamos cerrando este número, perdón, lo vamos haciendo más chiquito, por ende vamos abriendo el diafragma, lo que va a ir pasando es que cada vez menos del campo va a estar enfocado. Es así que este fotógrafo que está disparando a f2.8 va a tener solamente a la persona enfocada y el resto del fondo va a tener ese efecto de desenfoque en el fondo que se le conoce como bokeh. Entonces, fíjense que en esta foto de diafragma cerrado tenemos prácticamente todo enfocado. Tenemos los enchufes, la taza, la comida, la mesa, todo absolutamente enfocado porque tenemos un diafragma muy cerrado. Y un diafragma muy abierto, eso quiere decir que este agujerito esté abierto casi a lo máximo, pues va a generar este efecto que es muy bonito, muy artístico, que se le llama bokeh. El bokeh es justamente cuando tenemos este efecto de desenfoque ligeramente pastoso y artístico en nuestra fotografía. Fíjense que en este caso nuestro gato es el que está enfocado y todo el resto de la imagen tiene ese ligero desenfoque. Esta imagen tiene poca profundidad de campo. Hay algo que también afecta a la profundidad de campo y es la compresión del lente. Si se acuerdan, en diapositivas pasadas habíamos visto que los lentes, mientras más teleobjetivos son, generan mayor compresión en el fondo. Entonces, un lente que es angular a f4 no te da la misma profundidad de campo que un lente teleobjetivo a f4. Un lente teleobjetivo, mientras más teleobjetivo sea, mayor profundidad de campo va a poder reducir, a pesar de que tenga un diafragma un poco cerrado. Como les decía, hay objetivos que por ejemplo disparan a 100 milímetros f4,
pero la profundidad de campo es muy reducida. Tenemos un fondo muy desenfocado, muy bonito, muy pastoso. A diferencia de si fotografiamos con un 24 milímetros a f4, pues prácticamente todo el campo está enfocado. Esto es por un concepto que se llama hiperfocal y lo vamos a ver más adelante, pero para spoilearles un poquitito, esto quiere decir que hay cierta distancia a la que si nosotros estamos del lente y del sujeto, a partir de ese punto el enfoque es hacia todo el fondo y el sujeto. O sea, a partir de cierta distancia a la que yo estoy, y para que me vea más grande, a partir de cierta distancia mientras me voy alejando, llega un punto en el que todo está enfocado. Independientemente de si estamos trabajando con un lente teleobjetivo, un lente angular, etc. Y cada lente tiene su distancia. Esto se llama la hiperfocal. Para entender mejor este concepto pueden hacer el siguiente ejercicio. Voy a quitar los lentes. Vamos a colocar nuestro dedo cerca de nuestro ojo. Vamos a cerrar un ojo y vamos a enfocarlo. ¿Okay? Vamos a ver cómo en este caso yo veo mi dedo completamente enfocado y el fondo se ve ligeramente desenfocado. Mientras más cerca lo tengo, más se desenfoca el fondo. Y se van a dar cuenta que si lo van alejando, va a llegar a un punto en el que tanto el dedo como el fondo, sea el que sea, ya sea que estén viendo a mucha distancia o a una distancia muy cercana, va a estar todo enfocado. Esa es la hiperfocal. Entonces, si nosotros trabajamos con un lente muy teleobjetivo, la hiperfocal va a ser una distancia mucho más grande que una distancia de un lente angular. Entonces, con un lente angular, a medida que nosotros nos acercamos, tal vez a 1 metro, 2, ya entramos en hiperfocal. Mientras que con un teleobjetivo tenemos que alejarnos, 6 o 7 metros para entrar en un hiperfocal. Entonces, si nosotros trabajamos a nuestro sujeto, por ejemplo, en este caso, con un lente de 70 milímetros, a f2.8, f8, f22 van a ser profundidades de campo distintas que si trabajamos ese mismo diafragma con unos lentes distintos. Espero que todo esto haya hecho sentido. Si tienen alguna duda me la pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios o ver si es que en las video respuestas no está su pregunta del todo. Vamos a pasar ahora a la sensibilidad ISO.